hasta que no quede duda en mí. Y levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Y levanto un aleluya. Y el cielo peleará por mí. Yeah. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte. Oh, y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte. Oh, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Y cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya.
Los invito a tomar su lugar, por favor. Vamos a abrir las Escrituras en este día, sentándonos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Amén. Y abriré las Escrituras en este día en el libro de San Lucas, en el capítulo 11. Dice así su palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí. Esta palabra nos muestra que la importancia que puede tener la oración. Yo medito y digo: Señor, si el perfecto, el completo, el Hijo de Dios, aquel que no hubo pecado en él, tuvo la necesidad de intimidad en su peregrinar, en su desarrollo, en su crecimiento. Tenía esa necesidad de apartarse e intimar con su Padre, de afinar su oído y su corazón a escuchar la voluntad de su papá para no errar, depender de tener esa comunión específica con su papá para ser direccionado, trabajado en su corazón. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede hacer pensar que no necesitamos tener intimidad con Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede hacer pensar que no debemos apartar y consagrar un tiempo en donde intimamos con Él? Si el modelo en la perfección de Él nos muestra su necesidad estando aquí en la tierra, ¿qué es lo que a nosotros nos puede hacer creer que no necesitamos la oración? Y no sé qué es lo que generó en sus discípulos, pero algo pasó que cuando Él en este momento, en un determinado momento que lo vieron venir de su oración y de su intimidad, que no era delante de ellos, era fuera de donde ellos estaban, tuvieron la inquietud de decirle: Señor, necesitamos que nos enseñes a orar. Necesitamos reformar esto que nosotros aprendimos en la legalidad y ver cómo tú lo haces, cómo tú te relacionas en oración con tu Padre. Es más, sabemos que Juan el Bautista desconfiguró cosas que había en los judíos, en la religión judía, y les enseñó una nueva configuración a orar. Queremos que también tú lo hagas con nosotros. El Señor no se los negó. Ni le dijo: vayan a preguntarle a Juan el Bautista. Él le dijo: bueno, yo te voy a tirar fórmulas, porque la mentalidad humana tan literal quiso seguir como el catolicismo, un Padre Nuestro literal, repetitivo, como si ahí en esa repetición estuviera todo. El Señor en cortas palabras le tiró fórmulas, cápsulas, con contenedores,
para que en esa cápsula uno, cuando vaya a los pies de Dios y hablarle, sepamos cuál es nuestra posición, qué es lo que le debemos de hablar, cómo pedir. Entonces, este modelo de oración que el Señor le enseña a sus discípulos y dejó plasmado en la palabra, es para que no nos olvidemos y encontremos en esa fórmula, en esa cápsula, cómo presentarnos en intimidad con nuestro Padre. Y lo primero que hizo, la primera desconfiguración fue Padre nuestro. La filiación, la relación de familiaridad, de recuperar la paternidad de Dios, la reconciliación de Dios. Y lo primero que le dijo, la primera fórmula, intimidad, familiaridad, paternidad, amor paternal, Padre nuestro, pero que no es un Padre de la tierra, es un Padre que está en las atmósferas de los cielos, en otro sistema que no es este sistema. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en otra posición. Santificado, consagrado, apartado, que cuando me presento delante de ti pueda haber una manera de santificar, que es apartar, santificado, apartado, sea tu nombre. Y el nombre, tanto para los judíos como para los griegos de aquel tiempo, no solo representaba un nombre de pila, sino que representaba el peso hasta de un carácter, de una formación, de una representación, a veces hasta de un oficio, de una gracia. Y cuando dice santificado sea tu nombre, está diciendo apartá, consagrá. Cuando vas a Él y te relacionás en la paternidad, que no sea de una manera vulgar, reconoce de que no es cualquier Dios, que es el único Dios. Y todo lo que Él representa, santifica su nombre cuando hablas con Él. Que tu boca lo santifique y lo reconozca en todas sus virtudes, en todo lo que es Él. Y luego le dice, venga tu reino, establece en tu oración el gobierno de Dios. El reinado de Dios, esa es la cápsula. Cuando hablas y peticionas adelante de Él, estás estableciendo el reino de Dios, su voluntad, así como en el cielo sea en la tierra. O venís a la oración a querer hablar lo que a vos te parece. Entonces son fórmulas, cápsulas. Después dice el pan nuestro de cada día, la provisión. Y no es la provisión natural, esa es una consecuencia. Es la provisión espiritual, el alimento, el maná que tenés en porciones preparado cada día. Que no me falte hoy, yo quiero el de hoy. Dámelo hoy. En tu oración tenés que tener hambre. En tu oración tenés que pedirle que te hable, que te dé pan de vida. Dámelo hoy. Y empieza a decir, en tu oración tiene que haber hambre de la palabra, de su voluntad, de su gobierno. Y después le habla del perdón. Y establece un puente, así como vos nos perdonaste, en ese mismo puente que no tengo que dinamitar, es el que debo perdonar a los demás. Porque si hubo un puente donde me pudiste perdonar, no lo tengo que dinamitar. De la misma manera yo debo de caminar y establecerlo con los demás. Hermanos, las fórmulas de la oración. Y después le termina diciendo, no nos metas en tentación. Saben que Dios es claro que dice que no tienta a nadie, pero permite. Y eso nos prueba. Y dice, y si tengo que estar en alguna prueba, solamente vos me librás de ese mal. Dependencia, que cuando soy pasado por el fuego, Él me libra. Solo Él. Si lo permitís, líbrame de ese mal. La reflexión es, primero, exhortarte, animarte, hacerte reflexionar la importancia de la intimidad. Pero cuando vas a esa intimidad, tenés que tener estas pautas,
esta fórmula, reconocerlo, saber a quién le estás hablando, saber que contiene lo que Él te está soltando, examinar tu corazón y entre ellas el perdón, el hambre por su maná, el que sale del cielo. Y si en algo estás pasando una situación, tenés que saber que Él te libra de todo mal. Aleluya. Te invito a cerrar tus ojos y puedas decir: Señor, me expongo a esta palabra y medito. ¿Cuánto estoy apartando en mi día de intimidad contigo? ¿Cuánto estoy aplicando esta fórmula cuando voy a ti? ¿Cuánto estoy santificando tu nombre y haciendo tu voluntad en mi oración? Meditemos. Damos gracias nuevamente que tenemos estos privilegios de reunirnos como familia, como casa, y no solamente adorar, bendecir, exaltar, sino también poder, como decía en esta introducción de oración, tomar nuestra porción, nuestra parte. Quiero hablar acerca de la imagen y semejanza se llama hijos. Dígaselo a alguien, la imagen y semejanza se llama hijos. De que como hijos de Dios, como usted y yo somos hijos de Dios, usted carga el ADN, la naturaleza del Dios de los cielos, y es necesario cada día no solamente traer el entendimiento de que somos hijos, sino el expresar esa vida de hijo de Dios. Debe ser expresada, debe ser manifestada, porque podemos decirlo, pero de pronto conductas o patrones no se condicen con esa naturaleza. Y nosotros, así como el Señor Jesús vino a mostrarnos al Padre, usted y yo hoy estamos en esa posición para presentar y ser una clara representación del Padre Celestial, ¿no? De nosotros siempre poder mostrar a nuestro Señor. Siempre hay algo que hemos establecido acerca de el partir el pan, el tomar la palabra, y así como lo hacemos en la mesa del Señor, que comenzamos a partir ese pan físico y vamos repartiendo a cada uno una porción, es la figura de cuando el Señor alimenta allí a los 5,000 y después alimentó a los 4,000, donde dice que comieron todos y se saciaron, y ese pan suplió la necesidad, pero se partió en porciones. Y enseñamos a partir el pan para que cada uno reciba su parte. Dígale que está a su lado: yo necesito recibir mi parte. Mi esposa abrió esta sesión, este culto, esta mañana tan hermosa de domingo, hablando acerca del Padre Nuestro. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santo,
santificado sea tu nombre. Y dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. La porción que yo necesito de ese maná fresco, de esa palabra fresca, de esa sustancia de vida, dámelo hoy. Ahora, no podemos comer todo el pan porque no tenemos la cavidad, la capacidad para contener el pan, pero una porción de ese pan lo llena todo en nosotros. Una porción de todo ese Dios tan glorioso y tan poderoso lo llena todo en mí, lo hace completa a mi vida. Entonces nosotros somos, con esa porción necesitamos recibir esa porción. Y esa porción no es solamente venir, llenarnos y lo tenemos en nuestro vientre espiritual. No, eso va produciendo que eso va a ser reflejado. Alimentamos nuestro espíritu y necesitamos cada día que esa naturaleza, como decíamos, ser expresada. El propio Señor Jesucristo, el propio Jesús, fue criado por un padre físico o un padre espiritual llamado José. Y nosotros tenemos la historia de que ese niño, ustedes saben que era como podríamos decir, una de los mandamientos mosaicos de Moisés, de que todo hebreo debía subir a Jerusalén a celebrarle fiesta. Así que cuando venía una fiesta se formaban las caravanas y familias enteras viajaban para alojarse y mantenerse aquellos días en la ciudad de Jerusalén para celebrar fiesta. Y cuando regresan empiezan a consultar dónde estaba el niño. Y descubren que lo habían perdido y que no estaba en ninguna, ni en las carretas de los familiares y los vecinos. El Señor Jesús no está. Se vuelven a la ciudad y lo encuentran en el templo sentado, hablando con los levitas, con los sacerdotes. Y el papá y la mamá lo regañan un poco y le dicen, ¿qué haces? ¿Cómo nos haces esto que nosotros te estamos buscando? Usted sabe la desesperación que produce el haber sentido que uno pierde al hijo. Ahora, ese Jesús, este hijo que es el Hijo de Dios, fue desarrollándose ahí con su seno natural de María y José. Y ese hijo, ese Jesús, no pudo hacer nada, o no comenzó a hacer nada, no comenzó a la tarea espiritual hasta que salió la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo la complacencia. En ese relato, él no se revela al papá y la mamá, sino que él vuelve a su casa y él vuelve con sus padres y él regresa con sus padres y no se queda en la iglesia en un ministerio, no, él vuelve, él se sujeta, él participa de eso. Entonces, él mantiene su tiempo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que él crecía en sabiduría, él crecía en conocimiento, había un crecimiento del orgánico biológico, su cuerpo físico. Llega a ese cuerpo a tener un estado de madurez de 30 años y va y se bautiza con Juan el Bautista. Y cuando se bautiza, ahí sale la voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia y me voy a mostrar. Y ahí el Señor comienza a desarrollar su ministerio. Dios decidió hacerse, el Dios invisible decide hacerse visible a través del Hijo. A través de ese Hijo, Jesucristo, es como Él se hace visible y se manifiesta al pueblo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A ver, dígalo conmigo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ese Dios eterno se quiere dar a conocer a través de Hijo.
o lo podemos expresar de esta manera. Solo puedes conocer al Padre Celestial, a Dios, a través de los hijos. A ver, dígaselo a alguien. Solo podemos conocer a Dios a través del Hijo. Ahora, usted y yo estamos como esos hijos en la tierra. Y nosotros debemos expresar a ese Padre. Pero antes de seguir con la prédica, vayamos al otro versículo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo leo de vuelta. El cual, siendo el resplandor, el Hijo, nos manifiesta y nos hace revelar al Padre en la tierra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie puede acceder al Padre si no es a través mío, si no es a través del Hijo. Y es a través del Hijo que nosotros somos hijos, porque eso lo dice Juan claramente. ¿Cómo nosotros pasamos a nacer de nuevo? ¿Cómo nosotros tenemos la nueva naturaleza y vivimos esta nueva naturaleza? Es naciendo. ¿Y cómo nacimos? Habiendo recibido al Hijo de Dios. Y si recibimos al Hijo, ¿qué nos dice las Escrituras? Que hemos recibido al Padre. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, ese Hijo se vino a representarnos al Dios invisible y se hace visible a través del Hijo. Por eso, yo hace unos meses predicaba y decía que yo utilizaba esta palabra: qué trauma sería ministerialmente para Cristo tener a uno de los discípulos como Andrés cerca de él, que le dice: muéstranos al Padre. Y entonces él les replica y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo hace que me conocéis y camino y estoy con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cuándo le dice ese discípulo? Se lo dice cuando él está cerrando su proceso de ministerio terrenal. Cuando Jesús terrenal está terminando su ministerio en la tierra. Ahora imagínense que el propio discípulo que está bien cercano a él le está pidiendo que muestre al Padre. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A revelarnos al Padre. Ahora, esto no es solamente hablar y de lo que hizo el Cristo. Hoy usted y yo necesitamos cada día revelar al Padre. Porque nosotros podemos ver, como dije aquí, que Dios eligió permanecer invisible. Él eligió este principio de, podríamos decir, de representación delegada. Dios eligió enviar al Hijo y a través del Hijo manifestar su gobierno. Yo estaba meditando que a veces nosotros hemos creído que el trabajo vino después del pecado. Después del pecado vino sudor de la frente. Después del pecado, en el huerto del Edén, lo que vino es que con esfuerzo la tierra te va a producir y te va a devolver su fruto. Pero cuando el Señor pone al hombre sobre la tierra, lo puso para que la labrara y la administrara. Ya había una tarea. Ya había que desarrollar una tarea, podríamos decirle trabajo, que era una administración, un gobierno, y trabajarla y elaborarla, esa tierra. Adán debía administrar la tierra, pero no poseerla. A ver, dígalo al que está a su lado. No es lo mismo ser dueño que un administrador. Pero somos los herederos, ¿sí? Pero Él es nuestro Padre. Entonces, Adán debía administrar la tierra, pero no poseerla.
no poseer la tierra, no colocarse en una posición equívoca, que eso es lo que trató de colocarse Satanás. Por eso Dios dice proféticamente en el Salmo, y Él declara en el Salmo: yo he puesto sobre mi santo monte, yo puse ahí en la montaña a mi hijo. Pero hubo alguien que se quiso colocar en ese monte y fue el diablo. Pero él se colocó en ese monte y él puso a su hijo en ese monte. Por eso la rebelión, porque el diablo quiso colocarse en una posición, y ese es el punto equivocado. Colocarse en una posición de igualdad no es lo mismo que representatividad. Me voy a detener un minuto. Por favor, cierre la puerta porque tenemos los aire acondicionados prendidos. Gracias. El punto es este, y lo voy a leer como lo tengo escrito. La tensión, yo lo escribí, pero lo podemos escribir de esta manera. El conflicto es entre representación exacta e igualdad. Lo digo de vuelta. El conflicto es entre representación exacta e igualdad. Una cosa es que cada día que tenemos que ser una clara representación del Padre, la otra cosa es creerme igual a Dios, creerme en una posición. Cuando hablamos aquí desde esta plataforma, paternidad, hablamos de representar en una relación de padre-hijo, la comunión de padre-hijo, una representación, no una igualdad. No nos colocamos en esa posición, hacemos una representación, y la relación es padre-hijo, y es como dice Malaquía: vendrá el espíritu de Elías y haré volver el corazón de los padres sobre los hijos. Si no, voy a maldecir la tierra. Léalo en el Antiguo Testamento, la palabra profética. Por eso nosotros tenemos que entender por qué el hijo viene y Dios lo coloca en un hogar donde tiene a José y María. Era innecesario, pero Dios le hace estar a José, y José administra sobre la vida de ese Jesús como un niño en una casa y en un hogar, teniendo una sujeción a esa casa y a ese hogar donde su madre y su padre eran María y José en el sentido terrenal. Y él comienza a aplicar y a desarrollar su ministerio solamente cuando se oye la voz que dice: este es mi hijo. Y él cumple los principios, va a las aguas, es bautizado, es necesario, y comienza su ministerio. El punto entonces es este: la tensión es entre representación exacta e igualdad, o creerse igual a Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice la Escritura en el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿cómo dice? Obediente. Este es el principio, la obediencia. La representación tiene que tener una conexión principal con la obediencia. Entonces él eligió el principio de la obediencia, no el principio de igualdad, porque Jesús, el Cristo, es Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los tres en uno. Y Él es Dios, pero cuando vino a representar, no lo representó en la igualdad, sino que lo representó en una relación de hijo obediente al Padre. En un hijo que se coloca en una posición de obediencia. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque ese es nuestro estándar. Y eso es como nosotros debemos funcionar, en esa obediencia, en esos principios, y entender que cargamos la naturaleza y que tenemos que representar claramente al Padre. El que era igual a Dios, el que era Dios, no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que por obediencia representó a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando digo, Él comienza su ministerio y comienza a desarrollar, es cuando el Padre lo convoca y lo envía. No se coloca ni antes ni después.
Es cuando el Padre lo convoca, va a las aguas, los cielos se abrieron. Juan el Bautista está ahí presente para dar testimonio. El Espíritu Santo podía estar en persona, pero aquí posó sobre él. Y dijo, sobre quien veas posar, sobre quien se mantenga, sobre quien se establezca el Espíritu del Señor. Ese es, le dijo la profecía a Juan el Bautista. Y Juan vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Figurativamente usted tiene que ver esto. ¿Quién reconocía el Cordero en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el que aceptaba el Cordero? Yo de pronto imagínese que fuera un hebreo caminando en el desierto y de pronto quiero hacer una expiación de pecados por mí y por toda mi familia. Voy con un Cordero, se lo tengo que presentar al sacerdote. El sacerdote es el que lo aprueba y me dice, ¿no tenés uno mejor? Porque porque uno podía sacrificar el que estaba medio. Y entonces el sacerdote decía, no, tiene que ser sin defecto, sin mancha. ¿Y quién lo aprueba? El sacerdote. ¿Quién aprobaba cuando alguien tenía lepra y la lepra se iba? El sacerdote. ¿Por qué Cristo va a las aguas de Juan el Bautista si Juan el Bautista se pasa? Su proclama es el que viene tras de mí, arrepentido porque atrás viene otro. Arrepiéntanse y prepárense para lo que viene atrás. Está preparando y allanando el camino para el que viene. Y el que viene se le pone a los pies. Y le dice, vengo a bautizarme. ¿Vos te venís a bautizar? Si todos necesitamos tu bautismo. Tu bautismo es superior. Tiene una dimensión gloriosa. Que este es terrenal, es agua de un río Jordán. Y el tuyo es de Espíritu Santo y fuego. Tu bautismo vienes aquí. Jesús dijo, cumplamos el orden. Entonces el sacerdote Juan el Bautista dice, este es un cordero, pero este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. He aquí, mírenlo. El sacerdote suelta la aprobación y la voz del cielo dice, este es mi hijo. Mire el cuadro donde él está en las aguas del Jordán y Dios está estableciendo. Ese hijo que emerge de las aguas es el Cristo. Y es el que viene a representar al Padre. Pero fíjese las cosas que yo dije al principio. Era un muchacho, está con los sacerdotes, y el papá y la mamá dice, ¿qué hace acá? Vamos para casa. Se va con los papás. No le dice, vos José, no te tengo como mi papá, vos no sos nadie. Obediencia, sujeción, orden. Él siendo Dios, la manera en la cual expresa es obediencia. Y se coloca en obediencia. Y funciona desde esa plataforma de obediencia. Y el Hijo vino a representar al Padre. ¿Y por qué estamos hablando acerca de Jesús, el Cristo? Es que ese es el estándar, esa es la vara. Ese es el modelo y cómo nosotros debemos operar en estos principios. Por eso es fundamental este punto. No se trata de igualdad, no somos iguales. Somos hijos de Dios y tenemos que ser una clara representación de Dios. Tenemos su naturaleza, cargamos su espíritu, tenemos la nueva vida, tenemos la misma sustancia que nuestro Padre Celestial. Pero Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros somos sus hijos. Somos los hijos de Dios. Somos la familia del Dios de los cielos. Así que nosotros estamos operando desde esa plataforma. Cristo elige eso, elige representar al Padre desde esa plataforma de obediencia, como un hijo obediente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así, ¿qué dice? Juzgo.
Y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad. O sea, tal vez mi voluntad o mi beneficio sería esto, pero no lo busco, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Entonces, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Este es un principio glorioso, puro y poderoso. Y si usted lo puede capturar, no lo voy a decir rápido a la ligera, sino me paro para que también en la cámara y los que vean el video lo puedan. El principio de la representación es el punto o la posición de humildad más gloriosa. Cuando uno representa a otro, es una posición de humildad del estándar más poderoso. Lo voy a ver si puedo, con algún ejemplo, ayudarle con algo. Por ejemplo, la Escritura dice claramente que somos hijos, pero también que somos embajadores, en nombre del Dios de los cielos. Entonces, un hijo que está representando. Entonces, por ejemplo, si yo mandara a algún hermano de aquí y le digo, mira, necesito que vayas a tal lugar, esa persona es amigo mío, y hacé lo que yo te pido, andá, ayúdalo en tal cosa, y si él te permite, dale una mano con tal cosa. Imagínense que esa persona lo maltrata, a este que yo envío, esa persona no acepta la ayuda de quien yo envié, y esa persona piensa, decí que me mandó mi pastor, porque si esta persona me lo hace a mí, pero yo le tiro todo en la cabeza. Entonces, uno, porque está representando a otro, se calla la boca. Y dice, como me mandó mi pastor, o como me mandó alguien, ¿qué puede hacer? En una representación, uno de pronto se contiene. Yo mandé un hermano a una actividad que había aquí en el consejo y me dijo, pastor, yo me hubiera levantado a los 2 minutos y me iba. Me dice, porque esa reunión era un desastre, no tenía nada de cristiano, eran unas cosas completamente políticas, pero como usted me mandó, me quedé hasta el final. Eso es obediencia. Porque tal vez nosotros, por nuestro favor mismo, hubiéramos arrancado y decir, ¿qué voy a hacer acá? Pero como yo estoy representando, yo tengo que ver, no por mí, sino a quién represento. Entonces Jesús dice, como que tengo la facultad o tengo los poderes, siento el Espíritu de Dios, pero no puedo hacer nada por mí mismo. Y aún los juicios que emito, aunque los entiendo y los comprendo, ni en los juicios juzgo según lo que yo pienso, creo, sino lo que mi padre o lo que veo hacer a mi padre que tengo que hacer. Para dejarles un cuadro, lean cuando el Señor Jesús da vuelta a las mesas de los cambistas y le tira pata para arriba las mesas con las monedas, el dinero y con la mercadería, se lo da vuelta pata para arriba todo. Jesús había estado la tarde anterior y la noche recorriendo el templo. Jesús no es la primera vez que ve a los vendedores, él ya tenía años de ir al templo. Recuerde que de niño iba con los papás. Así que esa gente vendiendo y comercializando no estuvo ese día, eran años. ¿Por qué lo hace ese día si estuvo el día anterior? ¿Por qué no lo hizo otras veces? ¿Por qué no actuó otras veces? ¿Por qué no dio vuelta a mesas en otros momentos? No, porque él tiene que esperar los tiempos y los procesos del Padre, porque él ya había visto todas esas mesas. Sin embargo, después él ora y llora por el templo y él dice, esto tendría que ser otra cosa. Nosotros estamos diciendo que el partimiento del pan es para que cada hijo tome su porción. ¿Dónde se parte el pan? En las mesas de la comunión. A ver, dígalo conmigo, las mesas de la comunión. ¿Qué pasó con estas mesas? Estas eran mesas de comercio.
mesas de transacción. Te pago tanto y dame tanto, te doy tanto. Nuestras mesas tienen que ser mesas de comunión, no mesas de transacción, no mesas donde yo saco beneficio y qué me conviene y qué no me conviene. Mesas donde yo tengo que tener paz los unos con los otros y bendecirnos y edificarnos. Y como dice las Escrituras, las cartas de Paulina, dice, hablad entre vosotros con palabras de edificación, no murmuración y esto, palabras de edificación. Nuestras mesas tienen que ser de comunión. Si no sabe lo que pasa, las da vuelta pata para arriba. No es comercio. No es decir, bueno, estoy acá porque quiero sacar este beneficio. Yo quiero llevarme mi parte. Yo quiero esto. No. Eso parecería como una presa de hienas que vienen a comerse y a extraer eso. Eso es lo que pasa hoy en la sociedad. Eso es lo que sucede en la política. Eso es lo que sucede en el mundo. Buscando sacar un beneficio aún de la crisis de alguien. Una persona muere y alguien viene y saca rédito político. Un equipo de fútbol gana y alguien saca rédito político. Yo no estoy hablando de la política. Yo digo cómo en la iglesia operamos con el mismo sistema. Si nosotros tenemos que ser la representación. Y la representación es que el Hijo se dio como pan sin recibir nada. Solamente por obediencia va a la cruz. Porque uno puede decir, ¿pero para qué Dios me trae esto? ¿O por qué Dios me hace hacer esto? Pero el Hijo aprendió obediencia. Si el Hijo, que tiene la plenitud del Padre y está lleno de gracia, necesita operar en obediencia, ¿cuánto más Miguel Oltov? ¿Cuánto más Miguel Oltov dice, tranquilo? Yo esto lo resuelvo en 2 minutos. No son mis armas. Mi esposa hablaba ayer, vestidos de las armas de esa milicia. No son nuestras armas, las armas de nuestras milicias son poderosas, pero no para dañar a un hermano, a un prójimo, a un contrario, poderosa para destrucción de fortalezas. Fortalezas en los lugares espirituales. Fortaleza, no operar desde una dimensión de impulso, metodología, fórmulas humanas. Quitémonos de nosotros esas cosas. En el capítulo 6, dando vueltas simplemente, bueno, por ahí no. El 6, versículo 38. El Señor Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad de quien me envió. Estoy acá solamente no para hacer lo que pienso me conviene o creo. Estoy acá metido en la obediencia de la representación de mi Padre Celestial. Él me delegó porque Él quiso el invisible hacerse visible a través del Hijo. El Dios Todopoderoso está en nosotros, está con nosotros, en el Hijo. Por eso, nosotros tenemos que empezar a comprender y a traer esa cultura de hijos, de que somos hijos de Dios, que estamos en una casa, que pertenecemos a una familia. Bueno, yo voy a esta iglesia porque me gusta la música, yo voy a esta iglesia porque me queda cerca, yo voy a esta iglesia porque me gusta, no sé, está linda, está esto, me gustan los adornos de las paredes. Esos son todos pensamientos desde el alma y el intelecto. Usted tiene que ver, cuando te parto el pan, ¿usted se está alimentando? Cuando te traigo la palabra, ¿es maná fresco para tu vida? Cuando te traigo esa palabra, ¿eso está edificando tu vida? ¿Como hijo te sentís alimentado en esa casa? ¿Ese es tu padre? Tal vez no sea el padre que te gusta ni el padre como te hubiera gustado, pero ese es el que está puesto y ese es el que está trayendo el maná. A mí me gustaría que sea más joven, que no tenga cana, que tenga una melena, que tenga tatuado. Tengo acá tatuado, Patricia por siempre, ¿no? Porque la onda es otra, ¿no? Pero
Entonces, la posición de representación te lleva a una posición de humildad total, porque nunca actúas ni a favor, ni en nombre tuyo, ni a tu parecer, sino a lo que Él quiere y a quien tiene que representar. Jesús mismo nos dice, yo no puedo hacer nada. Bueno, no puedo hacer nada si no soy enviado por mi Padre. No puedo yo hacer nada. Descendí del cielo para hacer la voluntad de Dios. Y tal vez hoy estás en una situación como apremiante. Decís, no me puedo mover para acá y no puedo moverme para este lado porque puedo hacer daño, puedo comprometer a alguien. Estás para representar a Dios y que desde esa posición que estás tomando pueda hacer que el Cristo que estás dentro tuyo sea revelado. Que la naturaleza que ha sido depositada en esta vasija de barro, otros puedan recibir ese perfume, esa sustancia. Así como el Hijo representa al Padre, hoy usted y yo, como hijos de Dios, estamos para eso. ¿Cómo es la manera o la frecuencia en la que nosotros debemos actuar? Obediencia. ¿Cómo podemos contener esa obediencia? Solamente desde una posición de reposo. Porque ese Hijo se sentó a la diestra de Dios Padre y nos tiene juntamente sentado con nuestro Padre Celestial. O sea, yo puedo ver con mis ojos humanos que la cosa parece que no se logra, no se alcanza, pero yo tengo que colocarme en obediencia y sentarme juntamente con Cristo desde la posición de reposo. ¿Cómo reposo? Sabiendo que ese que es mi Padre, Él es quien gobierna y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Lo leímos recién en Hebreos capítulo 1. Hebreos, lo vuelvo a leer, capítulo 1. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen de la sustancia. Dios es espíritu, la sustancia en Él es gracia. Pero el Hijo, dice, es el resplandor de la imagen de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es la palabra? Cristo es el verbo hecho carne. La palabra. Así que en el Cristo sustentan las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Ese Hijo hizo la tarea, hizo la obra y se sentó. Hoy nosotros debemos tomar esa posición de representación y también sentarnos juntamente con Cristo. Estamos aquí, estamos transitando en esta tierra, estamos transitando nuestras circunstancias, nuestro diario vivir, pero debemos colocarnos y comenzar a mirar las cosas de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y colocarnos en una posición y que cuando yo estoy sentado con Dios, empiezo a descubrir que a Dios nada se le va de control. A Dios nada se le va a escapar de su gobierno. Uy, pero Dios, mira lo que está pasando. Confiad. Dijo el Cristo, yo he vencido al mundo. Confía en que Él venció, nosotros también
venceremos. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Tenga sus ojos cerrados. Venga, chicos, vení, Miki. Mantenga sus ojos cerrados. Hemos hablado en diversas oportunidades de no juzgar, de no medir, de no actuar, de no operar desde el alma, desde los sentidos, desde la vista, el oído, ¿sí? Sino operar desde el Espíritu. Si estás hoy atravesando lo que tú llamas a ti mismo una injusticia, si estás hoy viviendo una situación que para ti la llama y dice, es injusto lo que me está pasando. No solamente es injusto con lo que me hizo alguien humano perjudicándome, sino que lo llevo y parece que el propio Dios está siendo injusto conmigo. Pero la Biblia te dice que no veas los caminos de Dios con tus ojos, porque los caminos de Dios son mucho más elevados, mucho más gloriosos de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y el salmista dice, perfectos son sus caminos y perfectos todos sus juicios. Para el que me está viendo por internet y el que está aquí presente. Entonces, hay veces le tenemos miedo a la soberanía de Dios. Y dice, bueno, entonces me la tengo que aguantar porque Dios dijo así. Dios es amor. Dios es justo. Aprende obediencia. Mantente sentado con Dios. No trates de ser reactivo. Colócate en obediencia. No trates de actuar por tus propios medios. Trata de ubicarte en una posición de decir, como el Hijo aprendió obediencia, se sentó a la majestad de las alturas, era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se colocó en forma de siervo y obedeció. Gracias a esa obediencia, hoy la nueva vida toma lugar, la nueva naturaleza en vos y en mí. Colócate en esa posición y te aseguro, esto lo voy a decir desde un andar espontáneo ahora del Espíritu, le vas a producir vida a otra generación, a otros que tengas en tu entorno, a otros que tengas que están observando y que tal vez ni los conozcas físicamente, pero traerás bendición y gracia de Dios. No dejes pasar esta mañana. Si usted está en esta reunión y nunca has hecho que Cristo sea tu Señor, y decir que Él sea tu Señor no es seguir teniendo el control o el dominio o mantener áreas o jurisdicciones que todavía son gobernadas. Es ser una representación plena y total. No algunos momentos de la vida o cuando la cosa está bien. Ser una clara representación en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Esta es una mañana para que te coloques y recibas al Hijo de Dios, porque el que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que recibe al Padre, recibe al Hijo, recibe la vida que está en el Hijo. Recibe la vida de Dios ahora. Y si estás en esta reunión y hace muchos años que has aceptado al Señor, pero esta puede ser una mañana donde la nueva naturaleza, la vida gloriosa toma lugar en ti. Ya tus pecados fueron perdonados porque aceptaste el sacrificio de Cristo. Haz a Él el Señor de tu vida, tu Padre, tu Dios, en el nombre de Jesús. Esta es una mañana especial para ti, para que tomes decisión y determinación de ser esa representación del Padre en la tierra.